La espera ha terminado. Tienes que ver este video de Tommy Robinson en el Oxford Union debatiendo. El Islam y Occidente. Échale un vistazo. Así que antes de hablar sobre el Islam, me encantaría creer lo que Jacob y los demás en este panel creen, que no deberíamos sospechar del Islam. Jacob, hay 480 musulmanes que viven en tu distrito electoral. 0.5%. Probablemente no puedas encontrar a un musulmán. Hay 3 mezquitas. La principal está en la Universidad de Bath. Probablemente no puedas encontrar a un musulmán. Hay 3 mezquitas. La principal está en la Universidad de Bath. Yo soy de Luton Town. Tenemos 80.000 musulmanes, 45 mezquitas, el 33% de la población. Así que me pregunto, ¿por qué alguien que no es musulmán nos diría a cualquiera de nosotros que no deberíamos sospechar del Islam? Bueno, por supuesto, Jacob no tiene que vivir con las consecuencias de su propia política desastrosa, el gobierno del Partido Conservador y sus políticas, creencias que solo la élite puede permitirse tener. Entonces, sobre el Islam primero, ¿deberíamos nosotros en Occidente sospechar de él? Quiero dejar esto claro. Lo que es el Islam, porque no es lo que ninguno de ustedes dice que es, no es lo que yo digo que es. No es lo que deseamos que sea, y no es lo que su amable imán local, su taxista o el señor Andalucía decidan que es. El Islam está definido en el Corán. Los musulmanes que creen que el Corán es la palabra de Alá, escrita en un libro eterno en el cielo y revelada a Muhammad en el siglo VII. Y es la Sunna, el excelente modelo de comportamiento o el estándar exaltado de excelencia moral según lo definido en los hadices, que registran los dichos, acciones y señales de aprobación o desaprobación de Muhammad y en la biografía. Y toda la idea, por cierto, se basa en aceptar que Muhammad es el último profeta porque el Corán así lo dice y el Corán es la palabra de Dios porque Muhammad lo dice. Así que busco un terreno común. No estoy aquí para pelear, contrario a lo que todos creen. Todos piensan que a donde voy quiero pelear. Quiero encontrar un terreno común. ¿Encontrar un terreno común con el Islam? ¿Cristianos de Nayá? Vengan a una palabra que sea justa entre nosotros y ustedes, que no adoremos a nadie excepto a Alá y que no le atribuyamos asociado alguno. Así que el Islam se presenta como una religión que quiere buscar puntos en común con los demás. Vengan a una palabra, decía Muhammad, busquemos un punto en común. Nada de qué sospechar ahí, ¿verdad? Pero la clave está en sin asociados. Esa es la clave. El Islam dice que quiere un punto en común, pero el punto en común debe ser el Islam. ¿Los cristianos deben negar que Jesús es el Hijo de Dios? Un compañero. Pero de todos modos, busquemos algún punto en común. Bien, eso es lo que queremos encontrar. He visto cómo funciona esto. Andrés dijo que responderá todas las preguntas que quieran al final. Solo va a terminar su discurso. ¿Cuántos de ustedes aquí son gays? En realidad no necesitan levantar la mano, ¿de acuerdo? En el Corán, a través de la historia de Lot, la homosexualidad es condenada y 4 de las 5 principales escuelas de la ley islámica piensan que debería ser castigada con la muerte. Quizá voy a terminar mi discurso. De hecho, 24 países donde el Islam es la religión del Estado tienen penas criminales por la homosexualidad. En 8 de ellos es castigada con la muerte. Así que me pregunto, tal vez si eres gay podrías ser un poco sospechoso de esto. Eso es en Afganistán, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen. Te matan por ser gay. ¿Quién protesta por esto? Cuando los legisladores estatales o los gobiernos de estos países visitan nuestro país, ¿quién protesta? Bueno, me encantaría terminar con eso. Se ha planteado un punto de orden, presidente. Según las discusiones con los oradores anteriores, acordamos que aceptaríamos puntos de información de otros oradores, invitados y miembros de la audiencia. Si puede respetar eso como parte del debate constructivo, será muy apreciado. Gracias al presidente por ese punto de orden, señor. Señor Robinson, creo que la idea que el presidente está transmitiendo es... Escuche primero la pregunta. Responda una pregunta de vez en cuando. Responda una pregunta de vez en cuando. Gracias. Podemos al menos estar de acuerdo en que matar personas por ser homosexuales nunca está bien. Nunca estuvo bien entonces y no está bien ahora. Ahora, tendré que escuchar más. Veré cómo funciona esto. ¿Dónde dice en el Corán o en las enseñanzas del profeta Muhammad que alguien que es homosexual o gay debe ser ejecutado? No necesitas convencerme a mí, amigo. Necesitas convencer a los 8 países islámicos que los están matando, a las personas que están siendo arrojadas desde las azoteas. Ve y discute con Hamas. Ve y discute con ISIS. No necesitas convencerme a mí. Ahora, por favor, si me permites terminar. De nuevo, hablemos de sexo. Está bien. ¿Cuántos de ustedes han tenido sexo desde que llegaron aquí? Quiero ver sus manos levantadas. Sabía que eso venía, ¿verdad? ¿Ves? Verás, el Corán prescribe 100 latigazos para el hombre y la mujer involucrados en lo que el Islam considera una relación sexual ilegal. Eso está en el Corán, capítulo 24, versículo 2. Pero los eruditos islámicos han ido más allá en este tema, ¿sí? No solo los latigazos. Todas las escuelas de la ley islámica prescriben la muerte por lapidación si la persona está casada.
Y la escuela chiita, Jafari, prescribe 100 latigazos antes de que seas lapidado hasta la muerte. Así que tal vez, si crees que nadie cree en esto, si crees que nadie cree en estas cosas bárbaras, en 2023, el imán principal de la mezquita Green Lane, el imán principal, puedes ver este video. De hecho, da un seminario a su congregación sobre cómo mantenemos la modestia de la mujer antes de que le lancemos piedras a la cabeza. Así que ves, ella tiene que ser enterrada hasta cierto nivel para preservar su modestia. ¿No es de lo que estás hablando un abuso de las escrituras islámicas y no realmente lo que se discute en las escrituras islámicas? Da ejemplos de las escrituras islámicas en la ley islámica, no ejemplos seleccionados que se han sacado de contexto. Dame ejemplos. ¿De los versículos del Corán que respaldan tus argumentos? La pregunta simple es, ¿debería la persona gay que fue arrojada desde la azotea haber sido sospechosa? ¿Debería la señora... La pregunta simple es, ¿debería la persona gay que fue arrojada desde la azotea haber sido sospechosa? ¿Debería la señora enterrada en el suelo, recibiendo piedras en la cabeza? Ya voy a eso. Bien. Importa lo que dice el Corán cuando los musulmanes no lo practican. Importa cuando los musulmanes que profesan exactamente lo que acabas de decir son los que están diciendo ¿eso? Ahora, 25 países donde el Islam es la religión del Estado, tienen penas criminales por tener sexo fuera del matrimonio. En 9 de ellos es castigado con la muerte. Así que, de nuevo, nadie necesita discutir esto conmigo. No tienes que convencerme, ¿de acuerdo? No tienes que convencerme. De nuevo, ¿quién está protestando por esto? ¿Podemos al menos ponernos de acuerdo aquí? ¿Podemos buscar algún punto en común con la comunidad musulmana? Apedrear a personas por tener sexo fuera del matrimonio nunca está bien. Nunca estuvo bien. No estaba bien antes y no está bien ahora. Ya que la ley judía dice lo mismo, No ¿deberíamos estoy aquí para hablar desconfiar sobre de la ley judía? Esa no es ¿De la la ley pregunta. judía por Esa no igual? es la pregunta. ¿Vas a ser coherente? Esa no es la pregunta por la que estamos aquí. Si quieres debatir esa pregunta, hazlo. Sí. ¿Podemos al menos estar de acuerdo con la comunidad musulmana? Bien, en la Gran Bretaña moderna, donde le estás predicando ahora a unos 4 millones de musulmanes, ¿podemos simplemente tachar los versos del Corán? ¿Sí? Las partes del texto sagrado del Islam que dicen que estas cosas no están bien, no se practican ahora, no estaban bien entonces y no están bien ahora. ¿Podemos llegar a un punto intermedio y que aceptes los versos del Corán hoy en día? ¿Vas a exigir que los judíos ortodoxos tachen partes del Tanaj? ¿Vas a exigir que los judíos ortodoxos tachen partes del Tanaj como le estás pidiendo a los musulmanes que hagan? Creo que estás confundido sobre en qué debate estás, ¿de acuerdo? Y la moción de este debate. Ahora hablemos del bueno de Muhammad, ¿de acuerdo? Según el texto sagrado del Islam, es un ejemplo exaltado de excelencia moral. Bueno, en 2014 ISIS, de nuevo, esto es importante porque están siguiendo las escrituras. ISIS, cuando capturaron a los yazidíes, perdón. Pregúntale a cualquier musulmán si cree que ISIS está siguiendo las escrituras islámicas y verás que ningún musulmán está de acuerdo en que realmente sean islámicas. Una vez más. Déjame hacer la pregunta. Lo siento. ¿Puedo Señora terminar mi presidenta, discurso? creo que el punto ya quedó claro. Debe permitir Entonces, que el en orador 2005, continúe. ISIS ejecutó a hombres y niños yazidíes capturados. Y lo que hicieron fue que se bajaron los pantalones, se rindieron, se bajaron los pantalones. A cualquiera que tuviera vello púbico le disparaban en la cabeza y a algunos les cortaron la cabeza con cuchillos. Puedes ver los videos en línea si quieres. Sí, ¿de acuerdo? Estaban siguiendo el ejemplo de Mahoma, quien según los propios textos sagrados del Islam presidió la ejecución de hasta 900 hombres y niños que eran de la tribu judía que se había rendido. Y cualquier prisionero masculino, cualquier hombre, déjame terminar, cualquier prisionero masculino que tuviera vello púbico era ejecutado. Esa es la práctica que los musulmanes en 2014 estaban siguiendo. Por eso las escrituras son importantes y por eso debemos desconfiar. Ahora considera el hecho. Solo terminaré, por favor. Considera el hecho de que no hay judíos, ninguno, en ninguno de los 26 países donde el Islam es la religión del Estado, países que alguna vez tuvieron comunidades judías prósperas. Esto no es una coincidencia, y hay muy pocos cristianos en cualquiera de estos países islámicos que alguna vez tuvieron poblaciones mayoritariamente cristianas. Verás, de una u otra manera, estos países están siguiendo el ejemplo de Mahoma. Ciertamente expulsaré a los judíos y cristianos. Disculpa, ¿puedo terminar? Ciertamente expulsaré a los judíos y cristianos de la península arábiga y no dejaré a nadie más que musulmanes. Esa es una cita de Mahoma. Sahih Muslim. Sahih significa auténtico. Se considera el hadiz más auténtico. Por favor, ¿puedo terminar? Una pregunta más. Sobre la... Al punto, perdón. Para aceptarlo. No. Está bien. Así que, por supuesto, levanten la mano si creen que está bien que un hombre mayor que la mayoría de sus papás
digamos, de unos 50 años se case con alguien que está en la primaria, digamos de 6 años, y no puede consumar ese matrimonio, violación, cuando la niña cumple 9 años. Por cierto, eso es quinto de primaria, cursando quinto de primaria. No, por favor, porque sé que muchos de ustedes, caballeros, deberían tener la mano levantada en este punto, ¿no? Vamos a llegar a eso, pero están de acuerdo en que Mahoma era perfecto. Como sabemos, él se casó con una niña de 6 años y tuvo relaciones con ella cuando tenía 9. Ya hemos tenido esta discusión antes, Andrew. ¿Crees que los niños que están estudiando en la primaria deberían desconfiar del Islam? Ahora, por favor, ¿puedo terminar? Y por supuesto, ¿puedo terminar, Sandalosa? Order, Por favor, order. déjame terminar. Continúa. He declined. Please allow the speaker Okay. to continue. Y debo mencionar el Corán, 65, versículo 4, donde Dios... Es discutible. Dios establece las reglas para divorciar a niñas que aún no han llegado a la pubertad. ¿De acuerdo? Así que déjame leerlo. Y para aquellas que aún no han comenzado su menstruación, que todavía son inmaduras, su idda, su periodo de espera, es de 3 meses. ¿Qué ha pasado para que una niña sea casada? Y esto está en el Corán. Te dice cuáles son las reglas y obligaciones para divorciarte de una niña antes de que haya comenzado la pubertad. ¿Sí? ¿Podemos desconfiar de esto? ¿Es esto no? Por favor, ¿puedo terminar, Henry? Y para ser sincero, solo estoy aquí. Soy el extremista, aparentemente. Sí, soy el extremista por no querer que los homosexuales sean arrojados de los techos, por no querer que las mujeres sean enterradas vivas y por no querer que los niños que estudian en el segundo ciclo de primaria sean casados y violados. Así que de los 10 países con las tasas más altas de matrimonio infantil, 7 de ellos son países islámicos. No hay edad mínima en Sudán, Somalia, Arabia Saudita, Yemen, porque no hay una edad mínima en el Islam. Pero sin importar cuál sea la edad mínima legal para casarse en algunos países musulmanes, el matrimonio forzado de niñas pequeñas, a menudo con hombres mucho mayores, es común en Afganistán, en Pakistán, en Bangladesh, Burkina Faso, Yemen, podría seguir y seguir. Los datos de UNICEF muestran, para todas ustedes que se preocupan por los derechos de las mujeres y los niños, que las niñas casadas son poco propensas a terminar su educación, más propensas a creer que golpear a la esposa está justificado y más propensas a haber sufrido violencia de pareja. Solo me gustaría terminar, por favor, chicos, me disculpo. Podemos al menos estar de acuerdo en que ejecutar prisioneros de guerra, incluidos niños pequeños, llevar a cabo una limpieza étnica de judíos y cristianos de las tierras, o casarse y tener relaciones sexuales con una niña pequeña cuando Muhammad tenía 53 años, ¿podemos al menos estar de acuerdo hoy? Muhammad no fue ni es el ejemplo perfecto para la humanidad, ni es un ejemplo exaltado de excelencia moral. De hecho, es todo lo contrario. Porque si no podemos estar de acuerdo en esto, entonces Occidente tiene razón en desconfiar del Islam. Por lo que dice el texto sagrado, por la forma en que millones de musulmanes interpretan el texto sagrado, por la forma en que la vida de Mahoma es considerada como el ejemplo perfecto, no en aquel entonces, sino ahora, para que todos los musulmanes lo sigan. Ese es el problema. Ellos no reconocen ninguno de los problemas ni ven nada malo en lo que hizo Muhammad. Así que, damas y caballeros, si les importan los derechos de los homosexuales, si les importan los derechos de las mujeres, si les importan los derechos de los niños, si les importa o si les importa la libertad de expresión, les insto a que apoyen esta moción. Wow, Tommy Robinson realmente la rompió en este debate y creo que dejó en ridículo a Abdullah al-Andalusi, Jacob Rees-Mogg, entre otros, que se oponían a la moción. Y este debate en realidad estuvo un poco restringido por la Oxford Union. Así que me alegra que finalmente lo hayan publicado después de un par de meses de estar retenido. Así que mis respetos para ellos por defender la libertad de expresión aquí, finalmente publicarlo. Y espero que hayan publicado todo completo y que no hayan editado nada. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.